serie de Isaías, esta serie que no sé ya cuánto tiempo llevo, pero estamos ahora mismo porque Isaías se va partiendo en varias partes, son 66 capítulos, y ahora estamos por una parte que son los juicios a las naciones. Ya habíamos hablado de ese juicio a Babilonia, y el rey de Babilonia, que es una representación también de quién fue Satanás, Lucifer. En la otra ocasión pudimos hablar de Filistea, quiénes eran los filisteos, y cómo Dios usó a los filisteos en la vida de los israelitas, y cómo podíamos ser filisteos, y cómo habían filisteos internos, y ahora en medio de todo esto veíamos al Rey Jesucristo venciéndolo, triunfante sobre los enemigos. Y hoy vemos otra tribu curiosa, que es la tribu de Moab, y vamos a estar viendo dos capítulos, el capítulo 15 de Isaías y el capítulo 16. Y este sermón lo he titulado El trono, misericordia, fidelidad y juicio. Y lo partiré en 3 puntos. Primeramente hablaremos de el corazón de Dios en todo esto. Luego, el descaro del orgullo. El orgullo es muy descarado, ¿verdad? Y luego, la disposición divina. La disposición divina. Y empieza así el capítulo 15, dice: profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Hesbón y Leale gritarán hasta Gahaza, se oirá su voz. Por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar. Como novilla de 3 años por la cuesta de Lugit, subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Eglaim llegó a su alarido, y hasta Berelim su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab, y a los sobrevivientes de la tierra. Esto es una profecía sobre Moab. Primeramente tenemos que ver quién era Moab. Ya vimos anteriormente quiénes eran los filisteos. ¿Quién era Moab? ¿Alguien se acuerda? Moab. Moab viene de un incesto. Y lo vemos en Génesis 19, del 30 al 38. Moab significa hijo del padre. Y si os acordáis, cuando ha caído ya el fuego sobre Sodoma y Gomorra, ¿no? Aun cuando Abraham ha intercedido, ni siquiera habían 2 justos, ¿no? Solo Lot era el justo. La mujer de Lot queda atrás petrificada como estatua de sal, porque miró hacia atrás deseando esa ciudad de inmoralidad, pecado, avaricia, perversión. Se giró mirándola, aun cuando les había dicho que se gire, se convirtió en una estatua de sal, ¿no? Ahí estaba. Y sin embargo, las hijas de Lot no miraron para atrás, ni Lot tampoco. Se escondieron por miedo a que cayera más fuego. Se escondieron en una cueva y en un acto de desesperación las 2 hijas de Lot piensan que la humanidad ha finalizado, se ha acabado y no tienen otra ocurrencia que emborrachar a su padre, no a la vez, sino primeramente lo emborracha una vez, se acuesta una de las hijas con su papá y a la noche siguiente lo vuelve a hacer la otra, ¿no? Aquí vemos a Moab y a los amalecitas. Y Moab empieza a través de esta historia, ¿no? De un incesto. La palabra incesto, así como baloncesto, balón en cesta, incesto es de lo mismo también dentro.
Y normalmente hoy en día se ve el incesto como algo dentro de una violación dentro de la familia. O sea, qué bueno se puede esperar de aquí. Qué bueno va a salir. ¿Dios va a bendecir eso? ¿Que una hija se vaya con su padre? ¿O que un hijo se vaya con su madre? Dios puede bendecir esto. Es una aberración. En Israel estaba prohibidísimo. O sea, se veía como una aberración. No solamente porque Dios no lo diseñó así, sino también por las consecuencias donde luego puedan salir los hijos. Medio anormales, mal. Pero bueno, de aquí viene Moab. Una tribu que luego se engrandeció mucho, tuvo muchas tierras. Y es más, Israel le tiene que pedir permiso a Moab para pasar por sus tierras. Digamos que Moab, los moabitas eran como primos de los israelitas. Eran como una tribu familiar. Incluso porque hablaban del mismo idioma. Hablaban el idioma de Lot, que Lot hablaba el idioma de Abraham. Pero tenían dioses diferentes. Tenían mezcolanzas importantes. Tenían sus ritos. Sin embargo, aquí el Señor está dirigiendo una profecía sobre Moab. Moab no se había portado bien con Israel. Moab, y lo vemos ya en Isaías, ya ha pasado la época de los jueces, como Moab se había enseñoreado varias veces de Israel. Y no sé si os acordáis de ese juez llamado Otoniel, que mata a Eglón, rey de Moab. Era un rey muy gordo, muy obeso, y ahí va Otoniel. Se infiltra, llama a la puerta, entra a la habitación del rey y le pega una puñalada que le hunde el puñal dentro. Es tan gordo que la grasa se come el puñal. Y así este juez de Israel libera a Israel de los moabitas una vez más. Pero como hablábamos, y no es bueno olvidarse, todas estas tribus, como vemos en Jueces, capítulo 3, del 1 al 25, Dios las dejó con un propósito. ¿Cuál era el propósito de que Dios dejara a esos enemigos rodeando a Israel? Lo vemos en el versículo 1 del capítulo 3 de Jueces. Estas son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. O sea, las hizo, las dejó para probar a Israel. Para que supieran pelear, para que supieran depender de Dios, para que supieran luchar. También lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Dice así, desde el 7. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y que es servir a los reinos de las naciones. Permitía a todas esas tribus, permitía a todas esas gentes que no amaban a Dios, que no amaban a los israelitas, es más, tenían envidia de los israelitas en muchos casos. ¿Para qué? Para probar sus corazones, a ver si realmente amaban la ley de Dios, amaban a Dios, para ver si realmente sabían lo que era el privilegio de servir al Señor. Y para eso permitía que cayeran en servidumbres de pueblos gentiles. Y esto lo aplicamos hablando de los filisteos. ¿Cómo Dios permite que esos filisteos y esos moabitas nos aflijan para que entendamos que no vivimos para agradar a nadie más sino a Dios? Y que cuando vivimos para agradar a los hombres caemos muy bajo. Perdemos la dignidad, perdemos el foco, perdemos el gozo, perdemos la fortaleza. Porque servir al hombre es un desgaste, es una frustración, es una rueda destructiva que no tiene fin. No tiene fin. El fruto de haber vivido una vida que agrada a los hombres es el infierno. Es el mismísimo infierno. Si vives para agradar a Dios, eres libre. Si vives realmente para agradar a Dios, es imposible que seas frustrado. Hemos cantado que Dios es bueno. ¿Alguien duda de que Dios sea bueno? ¿O Dios es malo y nosotros somos los buenos? Hay gente que cree eso, y aunque no lo diga y lo predique por las calles, su propia bondad y la maldad supuesta de Dios que ellos se imaginan, en su interior creen que son buenos.
Y que si hay gente que se muere en África, mi culpa no será, es culpa de Dios. Que si existe porque hay gente que, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo que soy tan bueno, sabiéndolo, estoy tan tranquilo y puedo comer al mediodía un plato de comida mientras veo por las noticias miles de cosas, ¿no? No, Dios es bueno, por supuesto, Dios es bueno. Los malos somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos el problema. En este capítulo, el 15, vemos algo importante. Es Dios hablando y Dios dice en el versículo 5, mi corazón dará gritos por Moab. Estamos viendo algo interesantísimo, es que pese a Moab, Dios va a tener misericordia con algunos de Moab. Es súper importante pararse en estas frases. ¿Por qué? Porque sí, podríamos hablar de la total depravación del ser humano, de la perversión del hombre, etc. Pero, ¿y dónde está la gracia? ¿Y dónde está la misericordia? ¿Y dónde está la cruz manchada de la sangre de Dios hecho hombre por los pecadores? Está. Y en este capítulo, aunque parezca duro, porque lo es, va a arrasar Moab. Dios va a arrasar Moab enteramente. Dios también va a mostrar misericordia. Y dice, mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Zoar como novilla de 3 años. Es decir, aunque aquí vemos muchos nombres de la geografía del territorio moabita, ciudades que eran maravillosas, tenían jardines, tenían lugares, puertos, tenían lugares muy bonitos. Estaban en el lago de Galilea, colindante con Judá, y abajo estaba Amalek, los amalecitas, si no me equivoco. Pero es que Dios en el capítulo 16 muestra también ese seguimiento de su corazón. Mi corazón dará gritos por Moab, pero también dice aquí, en el 9 dice, por lo cual lamentaré con lloro de Jazer, por la viña Sibna te regaré con mis lágrimas. Oh Hesbón y Laele, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Es Dios. Dios afligiéndose, Dios lamentándose por ver que la vida de los moabitas, que vinieron de algo tan desafortunado, como una hija teniendo relaciones sexuales con su propio padre, que esto sucede hasta el día de hoy, por los excesos del alcohol, por los vicios y la perversión de los hombres, aún así Dios no se olvida de dónde viene Moab. Y si os acordáis, Lot es llamado en Hebreos el justo Lot, sobrino de Abraham, el justo Lot. Lot no era ningún impío, aunque vivió rodeado de impíos y aunque fue emborrachado y tuvo relaciones con sus hijas, es llamado justo Lot. La gracia del Señor en la vida de Lot. Y Dios no se va a olvidar de esto, y Dios a través de Moab va a venir el Mesías. ¿O no os acordáis? ¿Quién está en el árbol genealógico de Jesús? Ruth, la Moabita. Ruth, la Moabita, que hablamos del incesto, señoras y señores. ¿Dónde están los moralistas aquí para juzgar? ¿Dónde está el dedo señalador aquí para decir, Dios, lo estás haciendo mal? Es que por ahí no va la cosa, ¿no? Dios dice, sí, va por ahí. Que yo envío a mi hijo a morir por pecadores, miserables, pervertidos, asquerosos, y tengo que hablar del incesto y hacer tanto hincapié, porque aquí hay gente a veces que se cree justa o se cree que es buena, y no sabe la potencialidad que tiene de maldad en su corazón, no son conscientes. Por lo tanto, tampoco el Evangelio tiene sentido para un hombre que se cree sano. ¿Qué haces en una farmacia? ¿Qué haces pidiéndole consejo a la doctora aquí, a la hermana Mari Carmen? Tengo una consulta, no sé qué, y empiezo a hablar, y Mari Carmen dice, pero a ver, ¿qué te pasa? Bien. No, nada, estoy súper bien, y se va. Mari Carmen dice, la gente cada día está peor. Sí, la gente cada día está peor, porque la gente cada día se cree que es mejor, por eso está peor. Sí, en la época del catolicismo romano todo el mundo se creía digno del infierno, se flagelaban, iban a misa, hacían rezos, hacían Ave María, se iban para el Vaticano de rodillas desde España, lo que tú quieras y más. Más dignos eran del infierno porque querían comprar la justicia divina con sus obras, no teniendo en cuenta la única justicia que es la de Cristo. Suficiente. Entonces también tenemos estos sentimientos de Dios en otro versículo que dice en el 11, mirad esto, por tanto mis entrañas vibrarán como arpa por Moab.
y mi corazón por Kir Hareset. Impresionante. Los sentimientos de Dios hacia Moab. Una nación que sacrificaban sus hijos, que eran pecadores, totalmente rebeldes a la ley de Dios. Y encima querían hacerle complicar la vida a los israelitas. ¿O no os acordáis? Como el rey de Moab, Balaam, le dice a Balac: maldíceme Israel. ¿Os acordáis de esa historia? Maldíceme Israel. Y él va con el burrito empieza a volverse loco, le pega al burro y el burro le habla y le dice: ¿que por qué me estás pegando? Yo siempre te hago caso. Me dice: izquierda, izquierda, derecha, izquierda, gradeaos. O sea, siempre estuvo bien. Y dice: bueno, porque me has aplastado la pierna contra una pared y tal. Y ahí Dios le abre los ojos a Balac, este supuesto profeta, visionario, y ve que hay un ángel con una espada desenvainada en el camino. Y en ese momento le dice claramente: ve hacia Balac, pero dile lo que yo te voy a decir. ¿Y qué hace Balac? Allá donde lo lleva Balaam, en todos los puntos, en todos los montes donde veía en la periferia todo el pueblo de Israel acampado por sus tribus, no lo maldecía, sino que lo bendecía. Tribu por tribu iba bendiciéndoles. Y Balaam decía: no hagas eso, cállate, maldícemelos. Pero Balac dijo: no puedo. Dios me ha dicho que los bendiga y eso voy a hacer. Sin embargo, por lo que sabemos en Apocalipsis y en otros lugares, al final Balac dijo: oye, Dios me suena a jugar mejor. Como yo no puedo maldecirlo porque es imposible, Dios ya los ha bendecido, y hay un pacto, va a venir el Mesías a través de ellos, aunque muchos perecerán en el desierto, porque realmente no eran pueblo, otros sí. Se le ocurre una super idea y dice: oye, mejor hagamos otra jugadita. Llevemos a las moabitas a que forniquen con los israelitas, se emparen, y ahí verás Balac, cómo le va a caer realmente la ira de Dios a esta gente. Cómo Dios le va a dar duro, porque por ahí sí. ¿Y qué pasó? Las moabitas se juntaron con los israelitas y empezaron a fornicar. Y Moisés y Aarón se pusieron las manos a la cabeza. ¿Y qué vamos a hacer? Esto se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de madre. ¿Qué hacemos? Aquí todos fornicando, orgías, locura total. Este pueblo está mal, no ha entendido nada de la ley, no ha entendido nada. Pero ¿quién sale ahí? Finés, con una lanza, y hace el primer pincho moruno de la historia. Coge a un moabita, a una moabita, coge a una israelita y con una lanza entra en la tienda ¡ya! Y los traspasa, ¡fua! Y Dios dice: me encanta, ¡guau! Voy a dejar de matarlos porque empezó un juicio tremendo. Empezó a matarlos a todos. Y en ese momento Dios calma su ira. Y allí mismo dice: Moisés, Aarón, los que estáis conmigo, tomen sus espadas y matemos a todos estos. Y un hermano mató a su hermano que estaba fornicando con una moabita. Y un hijo mató a su padre que estaba fornicando con una moabita. Y así entre hermanos se mataron por ser infieles a Dios. Qué bonita historia, ¿no? Uno dirá: no, es terrible. Por supuesto que es terrible, porque en todo esto nos habla que Dios es santo, que con Él no se juega, que si yo ya he visto los ojos por la mañana es porque Él digo: te doy permiso para que hoy abran los ojos también. Mañana no lo sabes, pero si lo sabes, dale gracias. Dale gracias, porque no lo sabes si mañana lo volverás a abrir o no. Ay, me estás dando miedo, no eres de estas cosas, pero es real. Aquí no se está estafando a nadie, no es un estafo evangelio, ni tampoco un lepro evangelio. La lepra ya sabéis que no duele nada, o sea, te pueden cortar un brazo, te queda igual porque estás podrido. El evangelio duele y te sitúa donde estamos, como pecadores ante Jesucristo, o como pecadores ante la condenación. Entonces, viendo esto, el corazón de Dios es súper interesante. ¿Por qué? Porque había un registro de algo que Dios estaba haciendo. Acordaos de la moabita Ruth, es maravilloso. Vamos a hablar un poquito del descaro del orgullo. Sigue el versículo 1 del capítulo 16. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Será, desde el desierto al monte de la hija de Sión. ¡Wow! Aquí, estudiando un poco el contexto, parece que Isaías se traslada a un gabinete. Aquí Isaías está dentro de una reunión donde están todos los comandos moabitas. Y dice: oye, vamos aquí a enviar un cordero, ¿vale? A la hija de Sión. Vamos a mandar un sacrificio a Dios. Versículo 1. Pero ¿qué pasa? Que cuando entienden las condiciones, y esto lo sabemos por lo que sería Jeremías 48, que son 47 versos de juicio contra Moab. Es súper loco. No para, pum, 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 todo el capítulo 48.
parece ser que querían como de una forma u otra llegar al perdón de Dios, pero no querían sus condiciones. O sea, yo quiero el perdón de Dios, yo no quiero el juicio de Dios, yo quiero que salga todo bien. A ver, si depende de Dios que me toque la lotería, ¡aleluya, soy cristiano! Si depende de Dios que se sane mi hijo, ¡aleluya, soy cristiano! Si depende de Dios que todo salga con broche de oro, oye, dime dónde firmo. Dime, hay que bautizarse. ¿Qué hacer? Dime. ¿Os acordáis, no? El leproso, Nahemías el leproso, el general. ¿Qué le dijo Elías? Bautízate en el río tal. Un río que no era súper guay, había ríos mucho más potentes, ¿no? 7 veces y serás sano. El tío dijo, como diciendo, o sea, ¿qué me estás contando? He venido desde tan lejos, leproso, para que me digas, métete en ese río y 7 veces, muy fácil esto para mí. Y le dijo su siervo, oye, ¿no te está diciendo? Hemos venido de tan lejos, métete en el río 7 veces y ya veremos qué pasa. El tío lo hizo y salió que dice que su piel era suave como la de un bebé. Y muchas veces sí queremos esto, emparentar con Dios, caerle bien, hacer algo, pero es como luego, bueno Señor, y ahora, dame tu bendición, ¿no? Dame algo. Te estoy sirviendo y parece que todo va de mal en peor. ¿Qué pasa aquí? Y esto yo le llamo el descaro del orgullo, porque al final es orgullo. Cuando tú quieres algo de Dios a cambio de algo, es pura arrogancia, es querer negociar con Dios. Y esto es lo que muchas falsas iglesias te enseñan. Negocia con Dios, pacta con Dios, haz el decreto con Dios. Como si fuera un banco. ¿No es suficiente que le entregara a su hijo? ¿No es suficiente que sus entrañas fueran como cuerdas de una arpa de ternura por pecadores? ¿No es suficiente que su corazón, al sacrificar a su hijo, fuera pensando con pecadores, escogidos por gracia, que iba a salvar sí o sí? ¿No es suficiente eso? ¿Qué quieres más de Dios? ¿Qué queremos más de Él? Esta gente quería enviar Cordero, el Señor de la tierra, desde Selá, del desierto al monte de la hija de Sión, y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá. El devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá, y esto es maravilloso, que sea nuestro punto 3, pero ahí he dicho un invertido, y se pondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Vemos cómo ellos querían enviar un cordero, cómo ellos podían ser refugio de otros, porque iba a venir un atormentador, un pisoteador, iba a venir un devastador, el juicio estaba cerca, y Dios iba a usar a otras naciones para juzgar a Moab. Pero en medio de esto, mirad lo que dice el versículo 6. Mirad lo que dice. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Y esto es lo que llevó a Moab a la perdición. Que querían buscar la ayuda de Dios, pero su orgullo, su arrogancia, su prepotencia, ¿ven lo que dice? Soberbia, arrogancia, altivez y mentiras. Quiero el perdón de Dios, pero soy arrogante, soberbio, altivo. Y me envuelvo de mentiras en las que me mantengo firme, pero por poco tiempo me dice, durará poco. Y a la vez quiero enviar un cordero. Y a la vez no quiero el juicio, quiero el perdón. ¿Podemos mantenernos en estas? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo? Dios sabrá. A veces por toda la eternidad. Con tu eterna soberbia, sufriendo en el infierno, levantando cabeza con todo el dolor infinito. ¡Wow! No hay chance para Moab. Aun cuando Dios tiene entrañas de ternura hacia Moab, al final del capítulo dice que quedarán muy pocos, pequeños y débiles. Así acaba el capítulo 16. Muy pocos.
fuerte. Sí, hemos visto cómo Dios tuvo que humillar a Israel. En el libro de Ruth vemos cómo había hambre en Israel y hubo una mujer que se fue para Moab con su esposo, con sus hijos. Y mira por dónde, que se le muere el esposo, se le mueren los hijos y se queda con las ¿qué serían? Las nueras. Se queda con las nueras. Una se va para Moab y la otra dice, tu Dios será mi Dios y tu nación será mi nación, me voy contigo. La suegra se queda, vale, pues empaca y vámonos. Y se fueron. ¿Y hacia dónde se va? Tierras de Booz, ¿no? De la tribu de Judá. Y tuvo racismo ahí, dijo, esta es moabita, fuera de aquí. No, ¿por qué? Porque se habían emparentado infielmente, porque israelitas y moabitas no podían emparentarse, pero ya estaba hecha la cosa, ¿y ahora qué hacemos? Pues oye, si este familiar mío se le muere, se murió y ha quedado ojalá la mujer, pues según la ley de Dios, yo debo levantarle descendencia a esta chica. Pero había otro familiar, ¿y qué hizo Booz? Déjame hablar primero con él. En vez de hablar, sí, vale, firmamos. No, pero es que es moabita, ¿cómo? Quédatela, tranquilo, no. Te regalo la casa para ir con ella si quieres, ¿no? Fuera, moabitas, los apestosos moabitas, los que vienen de un incesto. ¡Qué asco! ¿Qué es esto, no? Se la quedó Booz y Dios usó todo esto para que de ahí viniera el Mesías, Jesucristo. El mestizo. Antes vino David. Antes vino el rey David. El rey David. Impresionante. Sin embargo, esta soberbia que tenían los moabitas era porque, sí, a veces la soberbia puede ser hasta justificada. Oye, mira qué tipo tan soberbio, normal, mira qué coche que tiene, normal, mira cuánto gana, normal, mira qué pedazo de casa, es normal que pueda mirarnos a todos por encima del hombro. Humanamente hablando, porque después es amigo, nada es nuestro en esta vida, todo se nos ha dejado y todo se nos quitará. Moab, digamos que podrían jactarse, incluso podían tapar su pasado de que venían de un incesto y de una locura que tuvieron las hijas de Lot, teniendo y diciendo, oye, tenemos tierras fértiles, tenemos ciudades fortalecidas, fortines, tenemos un ejército tremendo, somos gente potente, fuerte. Y allá donde vamos y nos peleamos, ganamos las batallas. Y es más, de vez en cuando a Israel los molestamos y los hacemos esclavos nuestros. Aunque les sale mal y no acaban siendo así, al final se liberan, ¿no? El Señor los libera. Tenían una soberbia tremenda, tenían una gran arrogancia, y está claro que delante del Todopoderoso no hay soberbio que se pueda mantener a largo plazo. Satanás lo sabe, el padre de los soberbios, el padre de la mentira, y él sabe una y otra vez cómo se pega contra la pared, pero claro, como es el padre de la mentira, vuelve a montar un escenario de engaño y sigue hacia adelante, ¿no? Qué fuerte. Mirad lo que dice en el capítulo 30, versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Esto es lo que estaba diciéndole Dios a Moab. Por eso tuvo esa ternura. Se aplica a Egipto, pero también se puede aplicar allí. Dice, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. ¿No quieres? ¿No quieres el perdón del Señor? ¿Quieres la paz eterna? Bueno, ¿qué hay que hacer? Arrepíntete a Cristo. ¡No! ¡Yo! Yo, buena persona desde la cuna. Yo. No quisisteis. No quisisteis. ¿Quieres la paz que sobrepasa todo entendimiento? Sí, pero ahora me siento bastante bien. Quizás mañana me entra la depre y ahí sí la quiero. O quizás mañana me viene algo chunguísimo, ahí me interesa. ¿La quieres ahora o no? El orgullo dice, ¿sabes qué? Me voy de vacaciones a un resort, creo que ahí habrá más paz. Que haciéndote caso a ti, que estás un poco ahí turuleta. No quisisteis. La soberbia no quiere de Dios, la arrogancia no quiere de Dios, la altivez no quiere de Dios, porque el ser humano que es arrogante, soberbio y altivo quiere estar en el lugar de Dios, quiere ser el artífice de la paz, no depender de la fuente de la paz.
Quiere ser el artífice del amor y no depender del que realmente es la esencia del amor. Quiere ser el artífice de su propio poder y diseñarlo y fabricarlo y dirigirlo y no realmente someterse al que es poderoso. Esa es la soberbia, esa es la arrogancia. Esa es la naturaleza que tenemos en el corazón, con la cual, como hijos de Dios, muchos de nosotros, tenemos que luchar hasta que el Señor se nos lleve. Hasta que se nos lleve este cuerpo de muerte, ¿no? Que por una parte, ahora quiero ser humilde, Señor, pero después cuando ves las pruebas para serlo, desertado. Y dices, no. Aguantarme a este desgraciado. No, vamos a tortas aquí a mí, tú no me vas a hablar así, ¿quién te crees que eres mi padre? Vete de aquí, anda. Agarro el pudding y me voy para otro trabajo, que aquí en Suiza hay tanto, ¿no? Que abunda, ¿no? Podemos cambiar. Va a un buen trabajo, hay un jefe que no me gusta, me voy para otro. Y no tenemos resistencia al final. No tenemos resistencia. Algunos dicen así, no, es verdad, a veces hay mucho, a veces no hay nada, y a veces parece que nos van a echar todos, pero algo es cierto, que muchas veces queremos ser humildes y cuando Dios nos pone la prueba para serlo, desiertamente no tanto, Señor, te he dicho humilde, pero tampoco tan humilde como lo fuiste tú, Jesús, que esto de aguantar latigazos ya es otro rollo. Es un descaro, realmente. Yo meditando en esto decía, madre mía, qué sinvergüenza soy, encima el domingo voy a predicar de esto, madre mía, Señor, mátame antes de llegar al púlpito. Pero es la realidad. Yo necesito aprender esto. Soy muy arrogante, muy soberbio, muy altivo. ¿Pero qué dices, predicador? Calla, que nunca más nadie vendrá aquí. Pues no vengas más. Te ha invitado a alguien al vino porque has querido, nadie te ha puesto una pistola en la cabeza. Al final necesitamos liberarnos de esta soberbia que tenía Moab, que también la tenemos nosotros. Y se manifiesta y no acaba bien, la cosa no acaba bien. No trae beneficios. A corto plazo sí, porque da esa dopamina, ¿no? Esa adrenalina de ¡guau! Soberbia, ¿no? Venga, que lo como todo. Aquí soy el rey de la fiesta, ¿no? Y después es como empieza a ver bajada, y bueno, y aquí la altivez y tal. Y tú puedes, bueno, pero es que yo no soy tanto de ese estilo, ¿sabes? Yo soy de otra forma. Igual, gente más silenciosa, más tranquilita. Es otro tipo de orgullo. No hablo mucho para no quedar mal, qué pensarán de mí, tal cual, ¿no? Y eso es orgullo también. Te tendría que importar esto, lo que piensen de ti o no. Lo que te tiene que importar es qué piensa Dios de ti. ¿Y qué dice el Señor de ti? Hay gente más introvertida y extrovertida. Da igual, la soberbia está disfrazada de lo que tú quieras y más. Y la arrogancia y la altivez, el simple hecho de no querer depender de Dios, ya estamos ahí. ¿Qué es eso? Ya estamos. Vamos a ver el punto 3, la disposición divina. Mirad lo que dice en el versículo 5. Y se dispondrá el trono en misericordia. Me encanta. Y sobre él se sentará fielmente o firmemente, depende de la versión, en el tabernáculo de David. Y que Isaías nombre aquí el tabernáculo de David, que habla del trono, un trono dispuesto, lleno de misericordia, hermanos. Es porque el Señor sabe que somos polvo, como sabía quién era Lot, y aún así tuvo misericordia. Vino Ruth, vino David, Salomón, Jesucristo. El Señor sabe que somos polvo, el Señor sabe que somos soberbios, arrogantes. Él lo sabe, hermanos. Él sabe que si no fuera porque su dedo toca nuestro corazón y lo enternece y nos quebranta, nos quedaríamos ahí. De verdad, yo el primero, nos quedaríamos ahí, en un absurdo, viviendo un ridículo constante de vida, de vergüenza. Sí, la gente está llena de complejos por su orgullo, pero es que este orgullo, cuando triunfamos, nos lleva a la soberbia y a creernos los mejores. Solo hay que ir a ver los deportes, cómo es. Pocos futbolistas son humildes, pero cuando son humildes, aún son más aplaudidos, aún son más apreciados. Aún la gente les quiere locamente que les firme la camisa, porque sabe que no les déjenme ya en paz, pesados que sois todos. Como algunos futbolistas que los mandan a todos por ahí. Otros sí no se cansan, porque saben que ellos en su día también estuvieron ahí. Muchos de ellos. El trono dispuesto del Señor. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de que en Dios no existe ni soberbia, ni arrogancia, ni altivez.
el creador de los diamantes, del universo, de las moléculas, de todas las cosas creadas, minúsculas y colosales. Él mismo es condescendiente con las personas y se compadece. Misericordia. Dos palabras, miseria y cordia. El corazón de Dios hacia los miserables, condescendiendo, obrando, salvando, extendiendo su brazo, que es santo, limpio, ensuciándolo, para tocarte a ti, a mí, asquerosos, leprosos, sucios. No se puso guantes el Señor para recogernos, se ensució. No se puso una pinza aquí para aguantar el pestazo que echábamos por nuestra miseria. Llenó sus pulmones de nuestro olor asqueroso. Se ensució, se hizo hombre y murió en una cruz. Ay, no digas esas cosas, me siento mal. ¡Qué duro! Dile a tu orgullo, cállate. Dile a tu soberbia, cállate la boca, cállate la boca. No me llevas a buen camino, soberbia. No me llevas a buen camino, orgullo. Mira tu vida, ¿dónde he acabado? No me has llevado por buen camino nunca, soberbia. Altivez, siempre que has querido levantar cabeza, vaya palos te han pegado. Y hay algunos que les va súper bien. Les brillan los zapatos, los anillos, todo les brilla. Y están yéndose hacia el abismo. Y se abren camino a codazos, partiendo piernas, mintiendo por aquí y por allá. La ambición, la soberbia. Pero tarde o temprano, y lo he visto, acabarán seguramente llenos de dinero, en una cama, solos, porque la familia estaba hasta el gorro de ellos, esperando a que se muera para heredar, y ellos allí amargados, podridos de dinero, pero amargados. Y ahí donde está tu soberbia, pequeñín, que no te puedes ni levantar solo de la cama. Abuelito de 90 años que fuiste aquí, el no va más, el Casablanca. ¿Qué te pasó? ¿Y ahora qué te queda? Que Dios le mande una enfermera y le diga algo de Cristo. Y le diga algo del Dios hecho hombre que fue humilde. Para ver si se arrepiente ahora en la cama, a punto de morirse y irse al infierno, por vivir una vida tan soberbia y arrogante. Que el Señor nos guarde. El camino a veces es muy largo, muy largo. Y no sabemos qué sorpresas nos depara. Pero te aseguro que si dejas de ser soberbio y te humillas a Cristo Jesús, aunque el camino sea largo, las sorpresas que te esperan serán gloriosas. Desde la humillación y desde la humildad, todo lo que venga es glorioso. Porque viene del Señor. Viene de su mano poderosa, amorosa. Viene desde el trono de la misericordia. Un trono lleno de misericordia. Imaginaos, época medieval, época de los reyes, un trono. Y que el rey en ese trono fuera un tirano. ¿Quién entraba en ese salón a pedir un favor? ¿Quién entraba allí a ver si extendía el cetro? Pero imaginaos un trono de misericordia. De un rey en este mundo habría cola. Hasta la otra punta del mundo habría cola para entrar en ese salón de ese rey misericordioso. Hay un trono lleno de misericordia y Cristo está sentado en él. ¿Por qué no hay cola para arrepentirse? ¿Por qué no hay cola para confesarle los pecados? ¿Por qué no hay cola para saborear esa misericordia, ese perdón, esa gracia? Porque la gente soberbia es arrogante, es altiva. Y no quisieron, Tenemos versículos, primera de Pedro, 5 del 6 al 10. Que dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Desde el trono de la misericordia el Señor cuida de los suyos. Humillaos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. También tenemos en Santiago otro pedazo de versículo que habla parecido. Y dice así, del 6 al 8.
4, 6 a 8 dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. ¿Quieres la paz del Señor? Pero es soberbio. Resistencia. Y lo vemos en estos 2 capítulos. Dios va a derramar juicio sobre Moab, porque Moab es soberbio. Como estamos mirando en el 16. Dios resiste a los soberbios. Por tanto, versículo 7 del capítulo 16, aullará Moab, todo él aullará, gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas del Kirjareset. Todos son manjares y cosas que el Señor se va a cargar. No voy a entrar a profundizar qué son las tortas de Kirjareset, pero todos son banquetes, son delicias, son cosas que ellos tenían. Pues eso se va a acabar. ¿Te gusta el pollo frito? Se va a acabar. ¿Te gusta el arroz con habichuelas? También. ¿Te gustan los jugos? Lo que tú quieras pensar. Todo eso se va a acabar. Vas a comer lo que no te gusta. ¿No te gusta el hígado? Vas a comer hígado todos los días. Pero Señor, ¿qué es esto? Eso me humilla mucho. ¿Cómo que no puedo saborear el mejor plato que me hace mi mujer? A esta gente se le iba a acabar el chollo. Se le iba a acabar el chollo. ¿Te gusta el pulmón asado? Pulmones todos los días. Pulmón de vaca, que es súper grande. Porque los campos de Hesbón fueron talados y las vides de Sina. O sea, todo va a ser talado, todo va a ser destruido. El 9, vemos el corazón de Dios, por lo cual lamentaré con lloro de Jacer por la viña de Simna, te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y la Ele, porque sabré tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitados el gozo y la alegría del campo fértil, se acabó la fiesta Moab. En las viñas no cantarán ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares del pisador. He hecho cesar el grito del lagarero, por tanto mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kirjareset. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Aun cuando salgas con tu parte más religiosa, más mística, uy, estoy mucho polvo, todo me va mal, ¿será que hay algo para mí de parte de Dios? Pero no genuino, porque va mal, estás buscando. Le dice a Moab, no te valdrá, te irás a los lugares altos, te vas al santuario, eso no va a valer. Porque son las actitudes de un soberbio frustrado que no le está saliendo bien la jugada. Y ese arrepentimiento de esa actitud es falsa. Es superficial. No es genuina. Primero deja de ser soberbio y luego arrepiéntete. Porque cuando ya te estás arrepintiendo genuinamente ya estás dejando de ser soberbio. Pero no al revés. Yo estoy buscando el perdón, pero sigo siendo soberbio. Buscar el perdón de Cristo con soberbio. Imaginaos esto. No es realmente perdón. Es un mejor estado de ánimo, es un mejor estado económico, es un mejor estado social, es un mejor estado familiar, pero no es realmente ser reconciliado con el Todopoderoso, llegar a ser hijo de Dios. No, ese no es el arrepentimiento del soberbio. El soberbio se arrepiente para estar mejor consigo mismo, no para estar bien con Dios y vivir bien con Dios. Moabita, arrepiéntete, deja de ser soberbio. Lo haré mañana. Eso es soberbio. No dejes para mañana, hazlo ya. No seas soberbio, hazlo ya. Porque soberbio, acuérdate, si tú dices que lo harás mañana es porque crees que tienes control del hoy y del mañana. Eso es soberbio. No tienes control del hoy y del mañana. Eso es arrogancia. Eso es creer que tienes el calendario de tu vida ya escrito y se va a cumplir tal cual. ¿No te has dado cuenta aún, no? Que no es así la cosa. Bueno, no pasa nada, sigue, y verás cómo ese calendario te lo queman en las narices. Y qué mal huele un calendario de plástico, como el nuestro, ¿no? Pero el calendario celestial divino es inquemable, es inquemable. Y solo el que se humilla lo entiende y disfruta el calendario divino. Y no espera el mañana, el hoy es un regalo y lo disfruta. El hoy es glorioso. Es especial, es mágico, es el mejor, porque no sabemos si hay otro. No lo entendéis, ¿no? ¿Sí? Yo estoy entendiéndolo poco a poco, pero ahí vamos, poco a poco y buena letra, como decimos por ahí. Y se dispondrá el trono. Maravilloso, está dispuesto, Señor. Ojo, que no te vayas de aquí con toda la barra que te pega. No, vete con esto. El Señor está dispuesto. ¿Y tú? Y esto va para el pueblo de Dios, No, nada de mirar al vecino. Que somos muy soberbios los cristianos también, Somos muy arrogantes también los cristianos, Los discípulos del humilde de humildes, a veces somos testarudos, pero vamos. Pero de verdad.
el Señor está dispuesto también para su pueblo. Lo vemos aquí en Santiago. Lo vemos en Santiago. Santiago se arremanga y empieza a boxear con la iglesia en Jerusalén y les da palos a todos. Los pilla por el cuello y dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quieres saborear, experimentar, disfrutar, ver brillar la gracia de Dios en tu vida? Humildad. ¿Quieres que tu hermano también? Ayúdalo a ser humilde. No, Mario, no es ir con el palo y darle la cabeza a alguien. Porque Mario y yo nos hemos dado muy duro. Bueno, conmigo también es. Pero, y aquí vemos algo maravilloso. Para eso está la iglesia. La iglesia está para esto. Oye, que se le está yendo un poco la pinza. ¿Qué se cree? Vamos a hablar con él. Oye, hermano, ¿qué te pasa? Vas como un pavo así. ¿Quién te crees que eres tú, hermana? Ven aquí un momento. Tú estás bien de la cabeza. O sea, ¿qué estás haciendo? La iglesia hace eso porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la soberbia realmente es artrosis en el cuerpo de Cristo. Es ver un dedo que estaba recto, se está empezando a torcer el dedo. Se está tirando para arriba. O sea, hay enfermedades de artrosis terribles. Te deforman los huesos. Y alguien tiene artrosis en la rodilla y en el pie, va a ir cojo. La iglesia está encargada de que no haya artrosis. Es el cuerpo de Cristo, tiene que estar musculoso, fuerte, los huesos llenos de calcio, que aguanten todos los golpes, pero que estén fuertes, ¿no? Pero la soberbia es una artrosis en la iglesia. Artrosea todo el esqueleto de la iglesia. Y por lo tanto hace que el músculo se vuelva fofo, inservible. El trono de Cristo, el trono de David, está dispuesto en misericordia. Y el Señor se ha sentado fielmente en el tabernáculo de David. Y el Señor juzgará. Y este juicio está apresurado. Y aquí, para finalizar, vemos, sí, Isaías 6, el gran trono que vio Jesucristo, que vio Isaías, el rey sentado, los faldones que caían en el templo. Isaías 6, los serafines decían, santo, 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 tu gloria llena toda la tierra. Pero también en Apocalipsis 20 vemos el gran trono blanco. La Biblia habla de tronos, de rey, habla de Cristo Jesús, el rey del universo, el único que es digno de toda honra y honor. Al que tenemos que realmente rendirle cuentas de que un día nos va a juzgar con toda la disposición de mandarnos al infierno, o nos va a abrazar con toda esa disposición con la que nos abrazó en esta vida, lleno de gracia y de misericordia. Isaías veía todo esto. Isaías veía los juicios a las naciones y veía, wow, tenemos un Dios que, vale, juzga a Israel, pero también va a juzgar a todos estos. Y es así. En Corintios habla de que la iglesia va a tener un tribunal. Va a estar en un tribunal ante Dios. Y Dios nos preguntará qué hiciste con tus dones, qué hiciste con tu vida cristiana. ¿Por qué viviste una vida como si esto fuera un picnic y no como una batalla donde silbaban las balas? Y uno aquí comiendo y las balas silbando. No, es un campo de batalla al cual hay que honrar a nuestro general, a nuestro capitán, a nuestro campeón. Y sobre todo porque esta batalla ya está vencida. Es una batalla por el disfrute. Es una batalla, como decía John Piper, por el gozo. Es una batalla por satisfacer tu alma y tu sed y tu hambre constantemente en Jesucristo. No es una batalla que tú tienes que arremangar y empezar aquí a pelearte con Satanás, con el anticristo, con el Armagedón, No. Cristo los ha vencido con el poder de su palabra. Están todos ya en cola para irse al abismo. La lucha es asimilar su victoria en nuestras vidas, pero si somos soberbios y arrogantes, somos incapaces. ¿Por qué? Porque la soberbia no quiere oír de victorias ajenas. Quiere oír de una victoria personal que pueda uno hacer para ser exitoso. Pero es que nosotros no vivimos en un éxito personal. Vivimos por algo ajeno que no hicimos nosotros, sino el Señor, el que está sentado en el trono de David. Mirad cómo acaba. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo, pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Y así acabará la vida de los que no se han refugiado en Cristo.
tu vida será muy poquita, muy pequeñita y habrá sido una vida débil. Pero si vives en Cristo será una vida abundante, grande, una vida de grandeza en Cristo, una vida de un prisma eterno de cosas gloriosas y celestiales y una vida de fortaleza en el Señor. Que el Señor bendiga su palabra, que nos guarde de ser como Moab, que nos permita vivir vidas humilladas ante el trono de la gracia, donde el Señor dice que está dispuesto a darnos oportuno socorro.